de los siglos. Gracias. Amén. Muy bien, gracias a Dios. Qué bendición, ¿verdad? De estar aquí. Qué bendición poder ver a los niños. Gracias. Gracias, chicos. A los niños participar en todo esto. Me encantó a mí el testimonio de Tadeo, ¿verdad? De cómo él no se achicopaló, ¿verdad? Él dijo: yo soy cristiano y yo no voy a andar participando en esas cosas. Mi Cristo vive, mi Cristo es un Dios vivo. Así que wow, es tremendo. Me acordé cuando estaba oyendo el testimonio, me acordé de esa película de Dios no está muerto, de este chico que defiende su fe delante de un maestro. ¿Cuántos la han visto? Es una bendición bien extraordinaria. Y bueno, quiero compartirles algo sobre tener herramientas para que nosotros podamos saber por qué es que nosotros no creemos y no participamos en las obras que mucha gente participa en este tiempo, incluyendo personas que tienen su religión. Y nosotros pues tenemos a Cristo en nuestro corazón. Más que una religión, es una relación que tenemos con Dios. Entonces quiero que oremos al Señor, pongamos en las manos de Dios este tiempo. Así que cierre sus ojitos y vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo por la oportunidad que nos das de reunirnos, de estar aquí, Señor, y de poder glorificar tu santo y bendito nombre, Padre. Gracias porque creemos, Señor, que tu palabra es viva y eficaz y nos ayuda también, Señor, a hacer las cosas correctamente. Gracias porque tu palabra nos corrige, porque tu palabra nos enseña, porque tu palabra, Señor, nos guía, nos dirige, Señor, hacia las cosas que tenemos que hacer. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Dios, Jesucristo dijo que nosotros somos la luz, para que la luz pueda brillar. Y dice: la luz que ustedes tienen no va a ser una luz que se esconda, porque Él está diciendo: ustedes son la luz del mundo, y una luz no se esconde. Diga conmigo: no se esconde. Dígale al que está a su lado: no te escondas, porque eres una luz y tú tienes que brillar. Y dijimos la semana pasada que no tenemos que estarnos escondiendo cuando pasen los niños a pedir dulces y no digan: ay, no le abras, ¿verdad? Porque ahí vienen los niños a pedir dulces y van a saber que soy cristiano. No, ya saben. Hasta algunos ni llegan, porque los cristianos son resangrones, no dan dulces. Y ya les dije: denle dulces, pero denle también un mensaje. Denle por ahí una revistita. Por ahí tenemos todavía revistas. Entonces, si usted quiere dar una revista, arme ahí sus paquetes con dulces y una revistita y dígale: yo no creo en eso, pero yo creo en esto, así que te doy dulces y te doy este mensaje también. Eso es bueno. Entonces vamos a ver lo que la palabra del Señor nos dice, porque nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Ahora, nosotros sabemos por qué hay cosas que la palabra del Señor nos dice que no tenemos que hacer. Hay una advertencia. Diga conmigo: advertencia. La advertencia es la siguiente. Yo quiero que vayamos a ver unos versículos que vienen en Deuteronomio, en el capítulo 18, versículo 9 al versículo 14. Y vamos a ir viendo allí algunos de estas advertencias en la traducción del lenguaje actual. A mí me gusta a veces usar diferentes versiones, aunque haya personas que digan: es que la 60 es la única. No, quiero decirles algo importante. Por ejemplo, si yo le hablo a un niño y le hablo con la versión 60 y le digo: tú fuiste y veniste y te caíste, el niño va a decir: ¿qué es eso? No me va a entender. Entonces tengo que usar una versión acorde para que me entienda ese niño. ¿Me explico? Por eso son algunas versiones que nos ayudan a comprender un poquito más la palabra de Dios. Entiendo el concepto que tienen algunas personas, pero vamos a ver algo que dice aquí en Deuteronomio 18, 9 al 14, y lo vamos a ver en la traducción del lenguaje actual. Así que va a aparecer allí en la pantalla y vamos a irlo leyendo. Advertencia contra las malas costumbres. Son malas costumbres, porque luego la gente dice: es que ¿sabe usted que la costumbre se convierte en una tradición? Y la tradición se convierte en una cultura.
Entonces tenga mucho cuidado, porque las costumbres se convierten en tradiciones, las tradiciones se convierten en cultura. Y cuando vienen a las escuelas y en los trabajos y dicen, es que es parte de nuestras tradiciones, parte de nuestra cultura. No, la Biblia dice que tengamos cuidado porque es advertencia contra las malas costumbres. Moisés continuó diciéndoles cuando entren al territorio que Dios va a darles. ¿Cuántos saben que Dios nos ha puesto en un territorio diferente al del mundo? Entonces dice, cuando tú entres a ese lugar, te vas a encontrar con que la gente que vive allí tiene costumbres terribles. Tú vas a decir, es que no es tan terrible, ya te acostumbraste entonces. Por eso se llaman costumbres. El problema es que nos acostumbramos y por eso se llaman costumbres. Y luego dice el versículo siguiente, que no agradan a Dios. Ok, ahí está la clave, mis hermanos. Hay costumbres en la gente que hay en nuestra sociedad y esas costumbres no le agradan ¿a quién? No le agradan a Dios. Por ejemplo, esa gente entrega a sus hijos para quemarlos en honor a sus dioses. Practica la brujería, número 1, hechicería, número 2, y creen que pueden adivinar, la adivinación. Siguiente, por favor. Pueden adivinar el futuro, según ellos. Además de sus brujerías, consultan a los espíritus de muertos para pedirles consejo. Esto se da mucho ahora en el tiempo que estamos viviendo, en donde la gente va a empezar a ir a los panteones para pedirle incluso consejo a un espíritu de muertos y decirle, ¿qué hago? Es que tú fuiste mi papá en el tiempo que estuviste aquí y yo te pido que me aconsejes. Tenga mucho cuidado, porque la palabra del Señor dice que esas son costumbres que la gente hace, que se ha convertido en una tradición, que se ha convertido en una cultura que no le agrada a Dios. Vamos a seguir. Para pedirles consejo. ¿Cuántos han visto esto? La gente va y le pide consejo a un espíritu muerto. Fíjese lo que más adelante. Sigue, por favor. Pero ustedes deben obedecer a nuestro Dios en todo y tener cuidado de no seguir el mal ejemplo de esa gente. Esa gente tiene ejemplos, pero sus ejemplos son malos. Diga conmigo, son malos. Los ejemplos que la gente tiene que no conoce de Dios son malos. Hay 3 cosas que la palabra del Señor nos dice en Primera de Juan, y dice que 3 enemigos que nosotros tenemos. Número 1, Satanás. Número 2, el mundo. Cuando usted escucha la palabra mundo, está hablando de la forma de vida de la gente que no conoce de Dios. A eso se refiere el mundo. Y luego dice que también nuestros malos deseos, nosotros mismos, ¿verdad? Por eso Pablo decía, ten cuidado de ti mismo, ¿ok? Entonces dice, de seguir el mal ejemplo de esa gente, pues nuestro Dios la odia y por eso quiere sacar de esta tierra o de esa tierra, o los quiere sacar de esa tierra. Dice, el Señor está odiando a esas personas. El Señor no quiere a esa gente. El Señor no quiere que se haga eso. ¿Y por cuál motivo fue que el Señor estaba expulsando a gente de esa tierra? Por estos motivos. Seguimos. Síguele. ¿Ya está ahí? Ok, muy bien. Entonces, hay algunas cosas que menciona aquí. Número 1 dice brujería. ¿Cuántos han escuchado? Ay, es que es bruja blanca, ¿verdad? Magia blanca. Al tener esa magia es una bruja o es un brujo. Y nosotros podemos ver que la quieren como disfrazar de alguna forma, pero al fin de cuentas es brujería, y la brujería está en contra de lo que la palabra del Señor dice, que el Señor odia eso. ¿Sabía usted que Dios odia cosas? A Dios no le agradan esas cosas. Entonces Dios odia la brujería, la hechicería, la adivinación, llámese como se llame, lectura de cartas, lectura del café, que vas y que consultas a alguien, algún medium, que dices, es que quiero que me diga cómo me va a ir en el futuro, que lectura de la mano. No, dice la palabra del Señor que esa gente que está buscando la adivinación para saber qué es lo que le depara el futuro, tenga mucho cuidado, porque esas son costumbres que Dios odia. ¿Que Dios qué? Odia. Consultar a los espíritus de muertos también. No tenemos que ir a esos lugares en donde queremos hablar con un muerto. La palabra del Señor nos dice que ellos ya no están allí. Los muertos ya no regresan a la vida.
Ya no regresan acá. Es una mentira del diablo que una persona pueda pensar que el espíritu del muerto está regresando para platicar con la persona o con el familiar. Eso la palabra del Señor dice que no es cierto. Ahora hay gente que dice: es que yo escucho, es que yo siento que está ahí presente. Tenga mucho cuidado, porque eso se llama demonio. Están engañando, son demonios, son espíritus del enemigo que están engañando. ¿Cuántos saben que el enemigo es un imitador? La Biblia nos dice que Satanás es un imitador. Él está imitando, y lo podemos ver claramente en Éxodo, cuando el Señor manda las plagas, cuando el Señor quiere hacer mostrar su poder, su grandeza, a través de guiar a Moisés y a Aarón y dirigirlos para hacer cosas extraordinarias. Y dice la palabra del Señor que algunos personajes que mandó llamar Faraón hicieron exactamente lo mismo. Vamos ahí a verlo, por favor, en Éxodo capítulo 7, versículo 9. El enemigo es un imitador. Y mire, lo problemático aquí es que hay mucha gente que hace estas cosas, y dice la Biblia que se endurece su corazón. Vamos a verlo allí. Dice: cuando el rey de Egipto les pida que hagan algo grande y maravilloso, tú, Moisés, le dirás a Aarón que tome su vara y la tire al suelo delante del rey para que se transforme en serpiente. Siguiente. Moisés y Aarón fueron a ver al rey de Egipto, o sea, Faraón, y cuando el rey les pidió que demostraran su poder, ellos hicieron lo que Dios les había ordenado. Quiere decir que agarró la vara a Aarón, la tiró al suelo y se convirtió en serpiente. Dice así, ¿verdad? Delante del rey y de sus consejeros, la vara se transformó en serpiente. Siguiente, por favor. El rey llamó entonces a sus a sus magos y qué, y sabios. A sus magos y a sus sabios. Y lo que hicieron para que también hicieran ellos lo mismo. Cuando habla de magos está hablando de hechiceros. No sé si ¿qué versión tenemos ahí? No sé si me la puedes poner en la Reina Valera, por favor. Ok. Entonces llamó también Faraón a sus sabios y hechiceros. Lo que Dios estaba en contra, para que algunas personas digan: magos, pues es lo que el pastor hizo la semana pasada, ¿verdad? Que nos hizo magia. Pero no es eso, no vayan a confundir con esto, ¿sale? E hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. O sea, ellos hicieron exactamente lo mismo. Quiere decir que tomaron varas y las convirtieron en culebras, en serpientes. Exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque Satanás es un imitador de decir: si Dios puede hacer esto, yo también lo puedo hacer. Es el engaño para muchas personas en este tiempo. Cuando hay gente que dice: es que Dios no me sana, y por allá aparece alguien: mira, ve con Chonita la hierbera, porque esa te va a hacer un trabajo extraordinario y te va a barrer y vas a sanar. Mira, ve con aquella persona que lee las cartas. Mira, ve con aquel chamán que hace cosas, y yo te garantizo que te va a sanar. Y entonces es el engaño de Satanás, de decir: si Dios no puede, o si Dios puede hacer eso, yo también puedo hacerlo. Y es el engaño para muchas personas. Y cuando hay gente que dice: pues si Dios no lo quiso hacer en el tiempo que yo quería, pues yo voy para que Satanás lo haga. Entonces exactamente lo mismo. Seguimos, por favor, el versículo con lo siguiente. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Quiere decir, ¿verdad?, que el poder de Dios es mayor siempre ante todo esto. Y versículo siguiente. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Escúchame bien, mi hermano. El problema es que hay muchas personas que piensan que si Satanás está haciendo algo, o que si las personas hacen algo, como sanar a las personas, como hacer algún milagro que hace el Señor, entonces endurecen su corazón en contra de Dios. Eso fue lo que pasó. Ese es el problema, mis hermanos. Al consultar lo que Dios prohíbe, se endurece el corazón de la gente.
La gente está pensando y está consultando a muertos, está consultando a personas, está consultando al que de la bola de cristal y todo eso. Entonces nosotros decimos, ¿qué estás haciendo? Y esta persona dice, no, es que sí me está resultando. Nada más le sacan el dinero, ¿verdad? Les bajan un montón de dinero y después terminan en la desgracia y terminan peor que como estaban, porque se endurece su corazón en contra de Dios. Ese es el riesgo. Eso es lo que pasa. Vamos hasta el versículo 20, por favor. Vamos a ver el versículo 20 de ahí mismo, del capítulo 7 de Éxodo. Y vamos a checar qué fue lo que pasó más adelante. Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y sus siervos. Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. ¿Se acuerdan de esto también? Que ellos convierten el agua en sangre. Pero ¿qué creen que pasó? Sigue, por favor. Asimismo, los peces que había en el río murieron y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y el versículo 22 también. Y los hechiceros de Egipto hicieron ¿lo qué? Lo mismo con sus encantamientos. Y el corazón de Faraón se endureció otra vez y no los escuchó. ¿Por qué? Porque cuando una persona ve que aparentemente está pasando algo, se endurece su corazón. Que aparentemente lo que él quiere lo hace otra persona, se endurece su corazón. Es un problema, hermanos. Pero les tengo una buena noticia. Satanás tiene sus límites y nuestro Dios no tiene límites. Satanás tiene límites, Dios no tiene límites. Vamos a ver más adelante en el capítulo siguiente, en el capítulo 8, versículo 6 en adelante, nos habla de los límites que Satanás tiene y que no pueden empiezan a ser limitados. ¿Por qué? Porque ese es el engaño, que empiezan a envolverlos hasta que llega un momento en que dicen, nosotros ya no podemos. Y mire lo que dice allí. Entonces Aarón extendió su mano Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas y cubrieron la tierra de Egipto. Siguiente, por favor. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Sigue, 8. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí. Les pregunto, ¿por qué no les dijo a sus hechiceros que quitaran las ranas? ¿Se han puesto a pensar eso? ¿Por qué manda llamar a Moisés y a Aarón y le dice a Faraón, que quiten las ranas? Ora a Dios, pídele a Dios que quite las ranas. ¿Por qué no les dijo a sus hechiceros, hey, ya no quiero que haya ranas? Porque no quería que hubiera ranas. ¿Por qué no le dijo a sus hechiceros, quítala? Satanás puede hacer mal, no puede hacer bien. Ellos podían hacer el mal, pero no podían hacer el bien. Ese es el problema, mis hermanos. Para mucha gente que está involucrada en ese tipo de cosas, que llega a tener un problema con su problema, que está limitado, y decir, puedo hacer el mal, pero no puedo quitarlo. Hay personas que quieren hacer mal y te dicen, mira, no hay ningún problema, tú me das tanto dinero y vamos a hacerle mal a aquella persona, vamos a hacerle brujería, vamos a hacerle hechicería, vamos a hacer que esa persona sufra. Y sí puede hacer mal porque el enemigo es real, porque el mal es real. Pero aquí el asunto es que Satanás puede hacer el mal, no puede hacer el bien. No los puede quitar. Por eso Faraón tuvo que ir delante de sus hechiceros, delante de esas personas que podían hacer mal, pero no pueden hacer bien. ¿Cómo puedes identificar a Satanás? No puede hacer bien. No puede hacer bien. Diga conmigo, no puede hacer bien. Ahora, vamos al versículo 16. Tony, por favor, ahí mismo en la revisión Reina Valera. Entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Versículo siguiente. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, al cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Imagínense aquella plaga tan terrible. Y todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Siguiente, por favor.
Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos. Pero no pudieron. Hay un límite. Ellos sí quisieron hacer lo mismo, hicieron sus encantamientos, hicieron cosas, pero no pudieron, porque Satanás tiene límite. Nuestro Dios no tiene límite. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Nuestro Dios es un Dios que todo lo puede hacer. Él tiene sus límites y nadie puede igualar la mano de nuestro Dios. Fíjese lo que dice el versículo 19, y yo quiero que usted me ayude a leerlo, por favor. 1, 2, 3. Los mismos hechiceros dijeron: esto es dedo de Dios, ya no nos metemos con esto, porque hay algo más allá que la hechicería, que la brujería, que los encantamientos, que la consulta a los muertos. Hay algo más arriba, ese se llama Dios. Y por eso ellos dijeron: no podemos. Y cuando no podemos, quiere decir que Dios está interviniendo. Porque cuando usted, hermano, está en una situación tan difícil, tan complicada, hay venido personas conmigo y me han dicho: pastores, que me están haciendo brujería. Y yo les tengo que guiar a Dios y decirles: no tengas ningún problema, hay alguien más grande que la brujería, hay alguien más grande que la hechicería, hay alguien más grande que lo que te están haciendo mal, porque se le dio un nombre que es sobre todo nombre, se llama Jesucristo. Él es nuestro Dios, aleluya, apláudale a Él. Amén. Nadie puede igualar a nuestro Dios. Por eso esas cosas son abominación delante de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros confiamos en nuestra vida antes que Dios, eso llega a convertirse en nuestro Dios. Todo lo que nosotros tenemos nuestra confianza en eso se convierte en nuestro Dios. Y por eso hay gente que va y consulta a todas estas cosas que ya mencionamos, se convierte en su Dios. Está tomando el lugar de Dios. ¿Cuántos han tenido hijos pequeños que de alguna manera ustedes ven que ese hijo va y le pide dinero a alguien más? Y le dice: ¿por qué no me dijiste a mi hijo si yo soy tu papá? Y se siente mal, ¿no? Uno cuando los hijos andan pidiendo lo que nosotros podemos proporcionarles. ¿A cuánto les ha pasado? Que los hijos andan pidiendo algo que nosotros les podemos proporcionar. Y le decimos: hijo, pero yo puedo dártelo, ¿por qué no me lo pediste a mí? Y yo no solamente puedo darte eso que te dio esa persona, yo puedo darte mucho más. Eso es lo extraordinario. Hermanos, la hechicería y la brujería tiene tanto atractivo, que muchas personas famosas, personas que están en autoridad, buscan eso. Yo no sé si usted ha visto, pero hay muchos personajes que cada vez, especialmente políticos, cada vez que van a tomar un puesto, un cargo, llegan ahí unos chamanes y empiezan ahí a echarles, ¿verdad?, incienso y cosas y hierbas y todo. ¿Han visto eso? En un montón de políticos y gente que se involucra en esto. ¿Por qué? Porque la hechicería para algunos es atractiva, porque va unida con el poder para ellos. Pero la palabra del Señor nos habla sobre de esto también. Y son engañados, ¿saben por qué? Para no creer. Porque si alguien que está arriba, en la élite, en la autoridad, es engañado por Satanás, ¿qué va a pasar hacia abajo? Exactamente eso. No va a permitir que haya bendición para el pueblo. Miren lo que dice Daniel capítulo 2 versículo 1 y 2. Daniel capítulo 2 versículo 1 y 2. Eso lo vamos a ver en la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: durante el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor. Era un rey de Babilonia, y la sitió. Y fíjense qué es lo que hace. Primeramente llega esa persona y el Señor le dio victoria sobre el rey Joacim y le permitió llevarse al capítulo 2. Capítulo 2, por favor. Pues ya me estaba así como que medio, y que estoy mal. Una noche durante el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo unos sueños tan desconcertantes que no pudo dormir. ¿Cuántos han hecho esto?
que no pueden dormir porque tienen unos sueños medio raros. Levanta su mano, los que comen mucho pozole. Eso, por eso, hermanos, por eso. Versículo 2. Mandó llamar a sus magos, brujos, hechiceros y astrólogos. Este rey dijo: voy a mandar a llamar a todos esos que me van a ayudar a saber interpretar ese sueño, porque no comí pozole, porque no fueron exceso de tacos, sino que lo que fue un sueño tan desconcertante, como dice el versículo número 1, y les exigió que le dijeran lo que había soñado cuando se presentaron ante el rey. ¿Qué fue lo que pasó? Síguele, por favor. Les dijo: he tenido un sueño que me desconcerta mucho y necesito saber lo que significa. Vamos hasta el versículo 27. Usted y yo sabemos que después encontraron a Daniel, y Daniel fue el hombre el que pudo interpretar, pero cuando le dice ahí en el versículo 27 de la siguiente manera: Daniel contestó: no hay sabios, brujos, magos ni adivinos que puedan dar el secreto o que puedan dar a conocer el secreto del rey. Sigue, por favor. Pero hay un Dios en el cielo quien revela los secretos y le da a conocer al rey Nabucodonosor lo que ocurrirá en su futuro o en el futuro. Hermanos, muchas personas están en esto, pensando y queriendo saber qué es lo que va a pasar en el futuro, qué les depara el futuro. No anden buscando sabios, hechiceros, magos, encantadores, los que leen las cartas, los que ni anden leyendo el horóscopo, ni anden diciendo: ay, ¿cómo me va a ir? Soy signo no sé qué, y ahí están buscando de verdad su signo para saber a ver qué es lo que les va a deparar el futuro. Daniel les dijo: pero hay un Dios, diga conmigo, hay un Dios en el cielo. Hay un Dios en el cielo que te puede revelar, hermano. En lugar de hacer eso, ponte a orar, híncate, lee la palabra de Dios, pídele a Dios sabiduría y dile: Señor, ¿qué es lo que va a pasar conmigo? ¿Qué es lo que va a pasar con mis hijos? ¿Qué es lo que me depara mi futuro? Señor, ayúdame, porque Él es el que revela los secretos, el que conoce tu vida, y el que conoce mi vida y el que conoce nuestro futuro se llama Jesucristo. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Y dice: y lo ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que ocurrirá en el futuro. Qué hermoso, hermanos, cuando nosotros podemos ver esto. Capítulo 5, versículo 7 capítulo 5, versículo 7 de ahí mismo de Daniel, en la misma versión. Y el rey llamó a gritos que trajeran a los brujos y a los astrólogos y a los adivinos para que se presentaran ante él. Y les dijo a esos sabios babilónicos: ¿qué es lo que está pasando? O sea, él quiere saber. El que pueda leer la escritura, explíquenme lo que significa. Será vestido de mantos de púrpura propios de la realeza, y se les pondrá cadena de oro, etcétera, etcétera. Y nosotros sabemos que ellos no pudieron, pero hay un Dios que revela los secretos en el cielo. Ese Dios de los cielos es el que te revela lo que va a pasar. Ese Dios es el que tiene la respuesta a tus preguntas. Ese Dios es el que te va a dar paz en medio de tu adversidad, en medio de tus sueños tan intranquilos, en medio de tu problema, de tu corazón que está tan intranquilo y que andas buscando la paz en otros lados. Jesucristo mismo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Crean en el Señor y la paz de Dios va a establecerse en sus corazones. ¿Se dan cuenta dónde están los magos, los hechiceros, los brujos? Cerca de los que tienen autoridad, cerca de los reyes. Hechos capítulo 13, versículo 6. Esos se creen importantes y engañan. Pero miren, vamos a ver en la palabra de Dios para todos. Ahí vamos a tener ahora en esa. Cámbiamela, por favor. Eso dice: recorrieron toda la isla hasta llegar a Pafos, donde conocieron a un judío llamado Bar Jesús, que practicaba la brujería. Estamos en el Nuevo Testamento. Ese falso profeta, porque hasta eso hay gente que se cree profeta de Dios y son unos falsos profetas, porque son personas que están dedicadas a la brujería, dedicadas a la hechicería. Y dice: siempre estaba cerca del gobernador. Y si estaba cerca del gobernador es porque el gobernador lo quería allí.
El gobernador era un hombre inteligente, les pidió entonces a Bernabé y a Saulo que vinieran a visitarlo porque quería escuchar el mensaje de Dios. Fíjese lo que pasa más adelante, el versículo siguiente. Versículo siguiente. Pero el brujo, también llamado Elimás, estaba en contra de Bernabé y de Saulo. Qué raro, ¿no? Y trataba de evitar que el gobernador creyera en Jesús. Esto es lo que Satanás quiere hacer por causa de la brujería, de la hechicería, de la lectura de las cartas, de la lectura del tarot, de la ouija y de todas esas cosas que son satánicas, que son a puertas abiertas para dar entrada a Satanás. Hablando de puertas abiertas, estaba viendo que fue el año pasado, ustedes recuerdan, allí en San Antonio, Texas, hubo un chico que entró y mató a 17 estudiantes y a dos maestros. ¿Se acuerdan de eso? Le había disparado también a su abuela. Pero cuando hacen la investigación de todo esto, el problema fue este. Cuando hacen la investigación, dicen que cuando el chico entra sin ningún problema. La puerta no estaba bien cerrada. No había seguridad en las puertas. Y por eso este chico entra sin ningún problema con un arma. Y puede matar a esos 17 estudiantes. Se imaginan un momento, 17 estudiantes que seguro fueron a su escuela, pero ya no regresaron vivos. Imagínense el impacto de los padres, de los abuelos, de los hermanos, de la familia, de aquellas personas que decían: esta persona, mi hijo que va a ser un doctor, mi hijo que va a ser un ingeniero, mi hijo que va a ser una persona importante en la sociedad. De repente le truncan la vida, le truncan sus estudios, le truncan todo, su relación con sus padres, su relación con sus hermanos, con sus abuelos, todo por causa de un joven que entró porque una puerta no estaba bien asegurada. A lo que voy es esto, mis hermanos: cuando usted y yo abrimos puerta a la brujería, a la hechicería, a todas esas cosas que ya he mencionado, se está abriendo puerta a Satanás para que entre sin ningún problema, para que entre con toda libertad. Esos son darle puerta abierta. Por eso en esta tarde, hermano, tú y yo tenemos que cerrar las puertas en el nombre de Jesucristo. De seguro cuando tú veniste a este lugar, estuviste asegurándote que la puerta de tu casa estuviera bien cerrada, ¿sí o no? ¿Quién dejó abierta la puerta de su casa? Ya voltearon así a ver como diciendo: ¿sí la cerraste? Ya les entró la duda, ¿verdad? Algunos: ¿sí la cerraste o no la cerraste? Ok, pero lo importante es tener cerradas esas puertas para que no entre ningún ladrón. En este caso, las puertas abiertas permite que Satanás pueda entrar y no hay para él ningún problema para entrar. Pero nosotros debemos de tener cuidado con eso. Vale, seguimos, por favor. Pero Saulo, también llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, miró a ese brujo, miró a esa persona. Él no le tuvo miedo, porque hay gente que luego le anda teniendo miedo a los brujos. ¿Cuántos saben que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo? Mayor es el que está en nosotros que los brujos, que los hechiceros, que todas esas personas. Y le dijo: hijo del diablo. Qué tremenda palabra, ¿no? Hijo del diablo, tú no eres un hijo de Dios, entonces eres un hijo del diablo. Hijo del diablo, eres enemigo de todo lo bueno. Estás lleno de mentiras y trucos del diablo, y siempre tratas de tergiversar la verdad del Señor. Siempre tratas de cambiar. Tergiversar es eso, no cambiar la verdad de Dios. Andas cambiando las cosas. Eres un hijo del diablo. Saulo, que en este caso Pablo, fue un hombre tan valiente que se enfrentó a esa persona y le pudo decir esto: ahora el Señor te castigará y quedarás ciego por un tiempo, no podrás ver nada, ni siquiera la luz del sol. Entonces todo se volvió oscuridad para Elimas. Caminó, perdido por los alrededores, tratando de encontrar a alguien que lo guiara de la mano. Imagínense un brujo que estaba: ay, ayúdenme, no sé por dónde voy. Pues no que sabes el futuro, pues no que sabes adivinar, no que eres adivino, ¿sí? Aquella persona que llegó a ese lugar donde estaba un adivino y tocó,
y dijo: ¿quién es? Dijo: no, este no es bueno. Pues adivina quién soy, ¿no? Siguiente, por favor. Sí, versículo 12. Cuando vio esto, el gobernador creyó, asombrado con las enseñanzas del Señor. Cuando ven el poder de Dios, no solamente lo escuchan. ¿Se dieron cuenta lo que pasó? Primero escucharon. Él mandó llamar a Bernabé y a Pablo para que pudieran hablar con él. Pero no bastó con el escucharlos, porque había algo que estaba interfiriendo. Pero el poder de Dios manifestado, hermanos, cuando vio que este hombre, cuando vio que Pablo le dijo a este brujo: hijo del diablo, y te vas a quedar ciego, y quedó ciego, y ese hombre se fue. ¿En dónde estaban las esperanzas del gobernador? En ningún lado. Por eso es importante, hermanos, que nosotros podamos creer en nuestro Dios. Se creen importantes, pero no lo son. Miren lo que le pasó a otra persona también. Hechos capítulo 8, versículo 9 y versículo 10, y versículo 10. Hechos 8, 9. En la Dios habla hoy, por favor. Ahí ponme la Dios habla hoy. Esto. Pero había allí un hombre llamado Simón, que antes practicaba Ay, hermanos, esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Lo recibieron como parte de la cultura. Lo recibieron como parte de una formación de decir: eso es muy natural. Y tú ves algo muy natural cuando ves a algo así que está allí, que aquí hay un brujo y que te lee las cartas, etcétera, etcétera. Hace tiempo tuvimos un tiempo de oración y nos fuimos por las calles. Y estando por las calles, me detenía yo y les decía: espérenme tantito, en esta casa hay algo. Y empezábamos a orar. Y una hermana, especialmente una o dos hermanas, volteaban y me volteaban a ver y me decían: pastor, ¿no sabe lo que hay allí? Le dijo: no, pues yo nada más siento aquí que hay algo aquí. Entonces queremos orar por la colonia. Queremos orar para que Dios traiga libertad y que libere todo espíritu malo, y que limpie los aires y todo esto. Y si hay algo que está interfiriendo de la bendición de Dios para nuestra comunidad, necesitamos orar. Entonces volteaba y decía: es que aquí leen las cartas. Yo dije: pues no traen ningún letrero, pero aquí ya se conoce, y hasta la sabía el nombre. Esa es la persona fulana y tiene tanto tiempo aquí. ¿Cuánto ha venido usted aquí, hermana? ¿No? Y luego íbamos por otro lugar y de repente: a ver, espérenme tantito, de esta casa, vamos a orar en esta casa hay algo malo. Dice: pastor, ¿no sabe lo que pasa aquí? No, ¿qué es? Es una casa donde venden droga. Y así de: wow. Pues vamos a orar en el nombre de Jesús, todo esto. Y luego teníamos otra casa, pues es una casa de prostitución. Ninguna de esas tenía letrero, pero había cosas que se hacían o que se hacen en esos lugares, o se hacían en esos lugares. Pero es importante que nosotros podamos detectarlos y detenerlos en el nombre de Jesucristo, porque mayor es nuestro Dios. Hay gente que le tiene miedo a orar a eso, pero tenemos que orar por eso en el nombre de Jesucristo. Y fíjese lo que dice. Había un hombre que se llamaba un hombre llamado Simón, que había practicado la brujería, que había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por una persona importante. Ese es el problema, mis hermanos. Normita, ¿cómo se llama una persona tan importante allá en la Huasteca, que tienen hasta una casa y tienen hasta fotos ahí? ¿El qué? ¿Ramón? No, mejor no le vamos a decir, no va a ser que algunos vayan a querer ir para allá, ¿verdad? Es que me acordé de eso porque hay hasta postales de su casa. Van a la Huasteca y encuentran una postal y dicen: ¿y esta casa qué? Pues es de un brujo. Y me acordé porque estábamos allá en la Huasteca y le dije a uno de los pastores: pastor, quiero que me ayudes a hacer una imagen, porque vamos a invitar a algunos pastores para que vengan aquí a este lugar de la Huasteca y podamos tener un tiempo de conferencias para pastores. Pues no puso esa casa. Y yo así de: ¿sabes lo que estás poniendo como referencia aquí? No, pues ya les dije: pues este es un brujo, es la casa de un brujo. Ay, tan bonitos lugares que hay en la Huasteca, que tú me pones la casa de un brujo, qué bárbaro. Dice: con razón me llamó la atención. Le dije: ya oramos por él, el Señor lo perdonó. Pero son cosas así que pasan, ¿no? Se creen importantes. Síguele, por favor.
Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, lo escuchaban atentamente, imagínense. Y decía: este es a quien llaman el gran. Wow. ¿Saben cuál es el problema? Que muchas personas piensan que es poder de Dios, y no es poder de Dios. No es el poder de Dios. Cuando la gente dice que lo veían como alguien importante, le ponían atención y hacía cosas, entonces decía la gente: este es poder de Dios. Poder del diablo. Y hay una advertencia en Apocalipsis capítulo 2 versículo 14, en la palabra de Dios para todos. Ahorita vamos a leer solo la palabra de Dios para todos, Apocalipsis 2:14, que nos habla sobre nosotros como cristianos. ¿Cuántos cristianos hay aquí? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos hijos del diablo? Ninguno, ¿verdad? Ninguno como Elimas. No. Dice: sin embargo, tengo algunas cosas en tu contra. Hay entre ustedes algunos que siguen las enseñanzas que le dio Balaam a Balac. Balaam era un profeta que recibió de Balac, que era un rey, y había recibido un soborno para maldecir al pueblo de Dios. Eso es lo que hacían. Entonces, cuando el Señor les dice a ese pueblo: ustedes están tomando enseñanzas de Balaam. Balaam se dedicaba a maldecir. Y Dios no nos ha llamado a maldecir, nos ha llamado a bendecir. Bendito serás tú en tu casa, bendito tus hijos, bendito tu cesta, tu canasta de la alacena, bendita tu entrar, bendito tu salir, bendito todo. Cuando estamos en Dios, hermanos, somos benditos. Y Dios no nos ha mandado a maldecir, nos ha mandado a bendecir. Y cuando este hombre llamado Balac le estaba dando un soborno a Balac como profeta para que maldijera al pueblo, dice, me encanta porque ya ustedes la leen porque no tenemos ahorita tiempo, pero allí en Números donde nos habla y dice que Dios tornó la maldición en una bendición. Él quiso maldecir, pero Dios bendijo. Cuando tú, hermano, recibes aparentemente una maldición de parte de alguien, hay alguien más grande que te bendice. Se llama Jesucristo. Él vino para bendecir nuestras vidas y amarnos y sostenernos cada día. Amén. Y dice: para que hicieran pecar al pueblo de Israel comiendo alimentos. Escúchame bien lo que dice: comiendo alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos. Todo alimento ofrecido a algo, en este caso puede ser ofrecido a un muerto, es ofrecido a un demonio, a un ídolo. ¿Cuántos saben que en el Día de Muertos ponen a sus ídolos? Le ponen un altar de muertos, le ponen una foto y le ofrecen comida. Y el Señor dice: tengo en contra de ti que tengas esto. Y cometiendo pecados sexuales. Ahora vamos a Gálatas 5, 19 y 21. Está muy claro que las cosas que hace nuestra naturaleza humana son inmoralidad sexual, purezas, descontrol, idolatría, brujería. La gente que no conoce de Dios hace esto: brujería, odio, discordias, celos, iras, rivalidades, peleas, divisiones, etcétera. Versículo siguiente. Quiero que lean ustedes esto, por favor. 1, 2, 3. No tendrán parte en el reino de Dios. Todas estas personas de la brujería, hechicería, no tienen parte en el reino de Dios. Lo que quiero decirles, hermanos, es que todas estas cosas no vienen de parte de Dios. Al contrario, son enemigos de Dios. Y Dios nos está advirtiendo sobre esto. Apocalipsis capítulo 21 versículo 8. Es una palabra fuerte, pero es una palabra para todos. Es prácticamente donde cierra la Biblia. La Biblia cierra con estos versículos, con estos capítulos finales. Y dice: pero los cobardes, ¿quiénes son los cobardes? Los que renunciaron a su fe. Esos son los cobardes. Los que dijeron: ya no quiero seguir a Dios, prefiero un brujo, prefiero una bruja, prefiero hechicero, prefiero que me leen las cartas, prefiero que me hagan esto. Esos son los que renuncian a su fe.
Dice: los cobardes, los que renuncian a su fe, los abominables, los asesinos, los que cometen pecado sexual, los que practican la brujería, los que adoran ídolos y todos los mentirosos tendrán un lugar en el lago de fuego y azufre, que es la muerte o la segunda muerte. Está muy claro, mis hermanos. Es una advertencia que Dios nos está haciendo, y Dios nos está diciendo: tengan mucho cuidado. Tengo cosas en contra de algunas personas que están todavía siguiendo este tipo de prácticas, que cuando yo les dije que entraran cuando entraran a esa tierra, no las imitaran. Y vamos a terminar. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer entonces, pastor? ¿Qué tengo que hacer? Renunciar a esas cosas que hemos hecho, a esas cosas que nosotros hemos dado pie, damos puerta abierta. Tenemos que renunciar a eso. Por eso Hechos capítulo 19 versículo 18 dice de la siguiente manera: muchos de los creyentes confesaban abiertamente las maldades que habían hecho. ¿Habían qué? Confesado. Estaban confesando y decir: Señor, yo declaro, yo confieso, yo sé, Señor, lo que he hecho de malo y lo confieso delante de ti. Por eso la palabra del Señor dice que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Por eso dice muchos, y cuando son muchos, hermanos, está hablando más de la mitad. Si por ejemplo tenemos esta congregación y vienen 5 personas, para mí no son muchos, son una minoría de todos los que estamos aquí. Pero si vienen más de la mitad de ustedes a presentarme alguna situación, yo voy a decir: muchos de la iglesia vinieron a mí, porque son más de la mitad. Y cuando dice muchos de los creyentes confesaban abiertamente las maldades que habían hecho, fíjense, ya habían creído en Jesús y todavía andaban haciendo maldades como las que ya mencionamos. Fíjese lo que dice el versículo siguiente: algunos de los nuevos creyentes que habían practicado los nuevos creyentes que antes habían practicado la brujería, ¿qué fue lo que hicieron para que el Señor perdonara sus vidas? No solamente tenían que confesarlo, no solamente tenían que declararlo, decir lo que ellos habían hecho, sino que tenía que haber una forma en la que ellos decidían renunciar a eso, hacerlo a un lado y creer en Jesucristo. Trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Esos libros tenían un valor de 50,000 monedas de plata. ¿Se imaginan lo que era esa cantidad de dinero? ¿Cuánto cuesta una moneda de plata ahorita? ¿No saben? ¿Alguien que busque en San Google? 400, 500 pesos. Ok, vamos a ponerle en 400 pesos. Alguien saque su calculadora y póngame 400 por 50,000. 30 millones. 20 millones. 20 millones. ¿Cuántas personas habían practicado la brujería en ese tiempo, que trajeron sus libros y los quemaron, haciendo la cuenta dijeron: este libro vale esto, este libro vale aquello, y contaron todo y decían: por todos los libros nada más son 20 millones de pesos? Porque hubo, hermanos, algo que salió de sus corazones y que tuvieron que decir: yo estoy arrepentido y estoy renunciando a esto. Entonces tengo que quemar aquello, tengo que deshacerme de aquello. Cosas que no agradan a Dios y que afectan nuestras vidas. Hermano, todas aquellas cosas que usted sabe que no agradan a Dios, que tiene allí alguien que la herradura para que le dé buena suerte, que tiene los ajos colgados atrás de la puerta para que le dé buena suerte, que tiene el borreguito allí, ¿verdad?, colgado, que para que la abundancia, que tiene esas cosas. ¿Saben de dónde viene todo eso? De aquí, de estas enseñanzas. Yo no necesito colgar absolutamente nada, porque tengo a Cristo dentro de mi corazón. Él es el que suple mis necesidades. Él es el que bendice mi vida. Él es el que protege mi casa. Yo no tengo que andar poniendo ajos para que huela feo y el ladrón diga: ah, no, aquí huele feo, mejor me voy.
otra. No, eso va a ser así. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Fíjese, voy a pedir a los muchachos del grupo que vengan, por favor. Segunda a los Corintios capítulo 4 versículo 2. Segunda a los Corintios 4:2. Hemos renunciado. Póngase de pie, por favor, todos. Hemos renunciado. Diga conmigo: renunciar. Renunciar a quitar todo lo que tenga que ver con las tinieblas, todas aquellas cosas que son vergonzosas, que en muchas ocasiones deben mantenerse en lo secreto. Pero el día de hoy, delante de Dios, no hay nada secreto, mis hermanos. Todos nosotros sabemos. Les digo una cosa: hay gente que no ha podido ser bendecida, hay gente que no ha podido ser prosperada porque está alternando el poder de Dios con esas cosas. Pero el día de hoy es un buen momento para poder renunciar y decir: Señor, yo renuncio a todo esto, porque la palabra del Señor nos dice que nosotros somos de la luz, que Cristo, que Dios es un Dios de vivos y no es un Dios de muertos. Creo que es Mateo 22:28. Es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. No tenemos que andar buscando lo de la muerte, tenemos que andar buscando lo de la vida. Por eso es importante, hermanos, dar a conocer que somos cristianos. Renunciamos a todas aquellas cosas que son vergonzosas. Es vergonzoso para un cristiano todavía andar buscando, practicando la brujería, practicando ahí que el horóscopo, que las cartas y todo eso. Es vergonzoso, porque entonces ¿dónde está nuestro Dios? Tenemos un Dios grande y poderoso. ¿Puedes levantar tus manos en esta hora? Levanta tus manos. Y yo voy a pedir que el Espíritu Santo venga en este momento sobre tu vida y que pueda revelarte a tu corazón las cosas que todavía tú necesitas renunciar, y que tú necesitas quitar, porque tienes un Dios poderoso, un Dios vivo. Tu confianza no tiene que estar en ninguna de esas cosas que ya mencionamos. Nuestra confianza está en el Dios Todopoderoso, que hizo los cielos, la tierra, los mares, todo lo que en ello hay. Puedes ahí en tu lugar decir: Señor, yo renuncio a todo lo oculto, a toda obra de Satanás. Si yo he abierto puertas a cosas ocultas, en esta tarde renuncio a ello en el nombre de Jesús. Y te pido que tú seas el único en mi vida, en mi corazón, Señor. Rompe en el nombre de Jesús con toda atadura en mi vida. Toda puerta que he abierto, Señor, el día de hoy se cierra. El día de hoy se cierra para que Satanás no entre. No quiero dar puerta abierta, Señor, a Satanás en nada. En nada, que no gane ninguna ventaja en mi vida, que no gane ninguna ventaja, Señor, en mi corazón. Que seas solamente tú en mi vida, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú eres fiel, Padre, tú eres fiel, tú eres bueno, tú eres poderoso, tú perdonas nuestras iniquidades, tú perdonas nuestras iniquidades, Señor. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Empieza a extender esta oración por tu familia y dile: Señor, si alguien de mi familia ha abierto puertas a la brujería, si alguien de mi familia ha abierto puertas a la hechicería, si alguien de mi familia ha abierto puertas, Señor, al ocultismo, el día de hoy yo las cierro en el nombre poderoso de Jesucristo. El día de hoy, Señor, no tiene parte ni suerte. Cancelamos toda obra de Satanás, queda cancelada en el nombre poderoso de Jesucristo. Cancelamos en esta tarde, Señor,
toda obra del enemigo en nuestros hogares, en nuestros hijos, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, Señor, queda cancelado, no tiene parte ni suerte en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Gracias, Señor, gracias te damos, porque tú eres fiel, Señor, porque tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Tú perdonas nuestras iniquidades, Señor, sanas nuestras dolencias, Señor, levantas nuestras vidas cuando caemos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tenemos a ti, Señor, el único Dios que nos puedes ayudar, Señor. Gracias, te adoramos, Señor, te adoramos, Señor, con todo nuestro corazón. Te adoramos, Señor, con toda nuestra vida, con todo nuestro ser, en el nombre de Jesucristo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor. Abra sus ojos, por favor. ¿Cuántos podemos leer esto? 1, 2, 3. El que habita a la sombra del Altísimo se acoge a la protección del Todopoderoso. Yo le digo al Señor: tú eres mi refugio, mi fortaleza. Dios mío, confío en ti. Dios te salvará de los peligros escondidos y de las enfermedades peligrosas, pues te protegerá con sus alas y bajo ellas hallarás refugio. Su fidelidad será tu escudo y tu muralla protectora. No te atemorizará los peligros de la noche, ni las flechas que se lanzan en el día. Tampoco las plagas que llegan en la noche, ni las epidemias que a la luz del día causan destrucción. 1000 caerán muertos a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te sucederá nada. Solo fíjate y verás que los perversos recibirán su merecido, porque tú confiaste en el Señor e hiciste lo que el Altísimo fuera tu protección. Para que te protejan a donde quiera que vayas. Ellos te levantarán con sus manos para que no tropieces con la piedra. Triunfarás sobre cachorros de león y dragones. Yo lo salvaré porque confió en mí. Lo protegeré porque reconoce mi nombre. Me llamará y yo le responderé. Estaré con él cuando se encuentre en dificultades. Lo rescataré y haré que le rindan honores. ¿Cuántos dicen amén a esta? Esta es nuestra oración cada día. Sabemos que Dios con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie, nadie, nadie contra nosotros. Aleluya. Levanta tus manos y dile: Padre, Padre, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi protector. No necesito buscar protección externa, no necesito buscar protección en un brujo, no necesito buscar protección en hechiceros, no necesito buscar protección en nadie, porque tú eres quien me guardas, quien me proteges, quien me sanas, quien me liberas, quien me ayudas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén, amén, aleluya, aleluya. Amén. Levanta tus manos, dile: sí, Señor, por siempre tú reinarás. Sobre toda enfermedad Él reinará. Nuestro Dios reinará. Sobre todo lo malo, tú reinarás. Sé libre, sé libre, sé libre.
está en ti. Mayor es el que está en ti.